Llegué a visitar a mi hija, pero al cruzar la reja, sentí un nudo en el estómago. Todas sus cosas estaban tiradas por el patio, y desde adentro se escuchaban los gritos furiosos de mi yerno. Solo tienes que firmar, y ya. ¿Por qué me obligas a esto? Se oyó un vidrio romperse. Mi hija soltó un sollozo ahogado. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Y mi nieto suplicó, no le pegues a mi mamá, te prometo que me portaré. Bien, no lo dudé. Corrí adentro, lo aparté de Camila y luego llamé a los padres de él. Vénganse ya. Si no, la próxima llamada será a la policía. 30 minutos después, sonó el timbre. Manejé mi viejo carro hasta la casa de mi hija Camila en una tarde sofocante. No había podido contactarla en 2 días. Las llamadas iban directo al buzón y los mensajes parecían perderse. Camila nunca me había preocupado así. Apreté el volante, tratando de calmarme, pero el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Al llegar a su calle, tuve un mal presentimiento. La reja blanca, esa que siempre mantenía cerrada, estaba entreabierta, moviéndose con el viento caliente. Estacioné el auto, bajé, y sentí que las piernas me temblaban. Empujé la reja y entré al patio. La escena me dejó sin aliento. El pequeño jardín, donde Camila cuidaba cada flor con tanto cariño, ahora parecía un basurero abandonado. El vestido floral que le regalé la semana pasada, el marco de su foto de boda con Javier y el osito que mi nieto Nico abrazaba cada noche, su tesoro más querido, estaban sucios, tirados junto a una rama rota de bugambilia. Me quedé inmóvil, la cabeza girando, tratando de entender. Entonces, desde adentro, oí los gritos de Javier, mi yerno, ronco y lleno de furia. Solo tienes que firmar, Camila. No me hagas hacerlo por las malas. Luego, el sonido del porcelanato al romperse. Entre esos ruidos, se coló el llanto de Nico. Papá, no le pegues a mamá. Prometo portarme bien. Ya no pediré. Juguetes. La voz temblorosa del niño me partió el alma. Escuché la voz débil de Camila casi rogando. Javier, no asustes a Nico. Su voz se apagó, ahogada por las lágrimas. No pude quedarme quieta. Corrí a la puerta principal golpeando fuerte y gritando. ¡Camila! ¡Camila! ¡Abre! Pero la pesada puerta de madera no se movió. Estaba cerrada por dentro. El miedo y la rabia se mezclaron dentro de mí como fuego encendido. Sin pensarlo, corrí a la puerta trasera que daba a la cocina. Por suerte, solo tenía un pestillo de madera. Respiré hondo y empujé con el hombro con toda mi fuerza. Se oyó un crujido. El pestillo cedió y casi caigo al piso al entrar. La sala parecía un campo de batalla. Una silla volcada, pedazos de porcelana por todas partes. Y en medio del caos, vi algo que me heló la sangre. Javier sostenía un puñado del cabello de Camila, tirando con violencia, forzando su cabeza hacia atrás. El rostro de mi hija estaba pálido, cubierto de lágrimas, con una marca roja en la mejilla. Sus ojos, que antes brillaban de alegría al verme, ahora solo mostraban miedo y desesperación. En una esquina, Nico estaba acurrucado, tapándose la boca con sus manitas, intentando no llorar fuerte. Sus grandes ojos, llenos de terror, miraban la escena. Tenía solo 5 años, pero su mirada era la de alguien que ya ha visto demasiado dolor. Quise correr hacia él, abrazarlo, pero primero debía salvar a mi hija. Al verme, Javier se detuvo un segundo, sorprendido y furioso, pero no la soltó. La rabia dentro de mí estalló, tan intensa que el miedo desapareció. Grité con toda mi voz, temblando de indignación. «Desgraciado, suéltala ahora mismo». Corrí hacia él sin pensar, arañando su brazo con todas mis fuerzas, mis uñas hundiéndose en su piel. Lo empujé con la fuerza de una madre que defiende a su hija. Javier, aturdido, tropezó y la soltó. Aproveché el momento, tomé a Camila y la abracé con fuerza. Su cuerpo temblaba, respiraba entrecortado, como si fuera a desmayarse. Giré y jalé a Nico hacia mí. Mi pequeño nieto se aferró a mi pecho, llorando sin parar. De pie, en medio de aquella sala destrozada, con mi hija en un brazo y mi nieto en el otro, sentí que el mundo se derrumbaba. Javier estaba frente a nosotros, respirando con dificultad, los ojos rojos, como una bestia acorralada. Nos miraba sin hablar, pero su mirada estaba llena de odio, un odio tan profundo que parecía querer devorarnos.
Mientras sostenía el frágil cuerpo tembloroso de Camila, recordé el día que la entregué a Javier en su boda. Aquel día, el cielo de Chicago estaba despejado y la luz del sol se filtraba entre los robles. Camila vestía de blanco, radiante como un girasol. Javier, a su lado, tomó su mano y me miró con aparente sinceridad. «No se preocupe», me dijo. «Jamás dejaré que alguien la lastime. Protegeré a Camila toda mi vida». En ese momento le creí. Pensé que mi hija había encontrado un buen hombre, alguien que la cuidaría como siempre soñé. Recuerdo una tarde de otoño, hace 5 años, cuando Camila trajo a Javier por primera vez a casa. Llevaba una camisa blanca perfectamente planchada y una canasta de frutas frescas, manzanas, uvas y naranjas jugosas. Hablaba con suavidad, mirándome siempre a los ojos con respeto. Me contó de su trabajo en una empresa financiera con un tono orgulloso pero humilde. Hablaba de sus planes, una casa pequeña, acogedora, los hijos que algún día correrían por el patio. Cuando tomó la mano de Camila y la miró con ternura, me dijo: «La amo mucho, señora, solo quiero que sea feliz». Sonreí, asentí y pensé que mi hija tenía suerte. Se casaron poco después. Camila usó los ahorros de años de esfuerzo para comprar una casita en los suburbios. Yo aporté una parte. No era mucho, pero era todo lo que tenía. En aquel entonces, Javier golpeaba su pecho, prometiendo que trabajaría sin descanso para pagarle y que ella no cargaría una deuda con su madre. Lo vi pintar la casa de verde menta junto a Camila y la vi plantar con cuidado una bugambilia junto al porche, amarrando cada rama como si cuidara su sueño de una familia feliz. El día que nació Nico, vi a Javier sostener torpemente al bebé en el hospital, con los ojos llenos de lágrimas. Abrazó a Camila y le susurró algo que no alcancé a oír, pero vi la sonrisa de mi hija, una sonrisa de pura felicidad. Todo empezó a cambiar cuando a Javier le comenzó a ir bien en el trabajo. Lo ascendieron. Empezó a usar trajes caros y zapatos brillantes, pero también cambió con eso. Llegaba tarde. A veces no regresaba en toda la noche. Sus ojos estaban fijos en la pantalla del teléfono, murmurando sobre números que subían y bajaban en la bolsa. Recuerdo visitarlos y verlo en la mesa, deslizando el dedo sin mirar a Camila, que intentaba calmar a Nico en sus brazos. Ella lo observaba con tristeza, bajando la cabeza en silencio. Luego empezaron las llamadas secretas por la noche. Recuerdo que Camila me dijo con voz temblorosa: «Mamá, escuché a Javier hablando con alguien a medianoche. Decía algo de dinero, de deudas, pero cuando le pregunté, se enojó y me gritó que no me metiera. Le dije que hablara con él, pero en el fondo supe que ya empezaba a tenerle miedo. Poco a poco, las cosas valiosas de la casa desaparecieron. La televisión nueva, el juego de vajillas que les di en su aniversario, incluso el anillo de oro que Camila usaba desde que se graduó. Todo se había ido. Ella me mentía, diciendo que se rompieron o se perdieron, pero yo sabía que no podía ocultar la verdad. Un día la presioné y rompió en llanto, confesando que había vendido su pequeño coche, el regalo que le di al terminar la universidad para pagar una deuda de Javier. El carro estaba muy dañado. Ya no servía, me dijo, pero sus ojos rojos la delataban. La abracé con el corazón destrozado, sabiendo que no podía hacer más que acompañarla. El punto de quiebre llegó hace unos meses, cuando Javier perdió mucho dinero apostando en línea. Volvió a casa siendo otro hombre, ya no el que... Alguna vez tomó la mano de Camila con ternura. Le exigió que firmara unos papeles para hipotecar la casa, la misma casa que ella compró con su esfuerzo, sin que él pusiera un solo dólar. «Solo firma, Camila», le dijo con voz suave, helada. «Saldremos de esto, prometo que lo recuperaré». Pero Camila, por primera vez en 5 años de matrimonio, dijo que no, un no firme, decidido, aunque lleno de miedo. Desde entonces, Javier se volvió contra ella. Empezó a humillarla, llamándola inútil, una carga. La amenazó con hacerla perder su trabajo, con decirle a todos que estaba loca. Hubo noches en que Camila corría a mi casa, llorando sin control en mis brazos, y supe que todo se había salido de las manos. Una vez me mostró una copia de los papeles de divorcio que Javier ya había preparado. En ellos, Camila renunciaba voluntariamente a todos los bienes y también a la custodia de Nico, dejándole todo a él. Leí esas líneas con las manos temblando. El papel casi se me cayó. «Tengo mucho miedo, mamá», me dijo con la voz rota.
Dice que si no firmo, no nos dejará en paz, que hará que me despidan, que dirá que estoy loca. Cuando logré sacar a Camila de las manos de Javier, sentí que el pecho me iba a estallar de rabia y dolor. Puse a Camila y a Nico detrás de mí, como si mi cuerpo pudiera ser un escudo. Lo miré a los ojos, vi el odio reflejado en los suyos, pero no tuve miedo. Mi voz se volvió fría, cada palabra cayendo como piedra. Desde que te atreviste a tocar a mi hija y a mi nieto, esto dejó de ser asunto tuyo. Sin darle tiempo a responder, saqué mi teléfono. Javier torció la boca en una sonrisa burlona, como si creyera que solo lo estaba amenazando. Pero mi mano, aunque temblaba un poco de rabia, marcó el número rápido. Del otro lado contestó el señor Ricardo, el padre de Javier. No lo saludé, no di rodeos, fui directa. Señor Ricardo, venga de inmediato a la casa de su hijo. Le doy 30 minutos. Si no, la próxima llamada será a la policía. Colgué justo cuando intentaba decir algo, sin dejarle replicar. Javier se quedó inmóvil. Vi un destello de confusión en sus ojos. No esperaba que hablara en serio. Empezó a caminar por la sala como una fiera enjaulada, golpeando la pared con fuerza de vez en cuando. Los golpes resonaban, me hacían sobresaltarme, pero ya no me importaba. Solo quería sacar a Camila y a Nico de ahí. Los llevé al cuarto del niño y cerré la puerta con llave. Aún olía a la cobija de Nico, pero el aire era denso, sofocante. Camila se sentó en la cama, en silencio, con la mirada perdida en el vacío. Su rostro estaba pálido, como si la vida se le hubiera escapado. Me arrodillé frente a Nico y con un paño húmedo limpié con cuidado una mancha en su frente, intentando consolarlo. Ya está bien, mi amor. La abuela está aquí contigo. Pero sus ojos grandes seguían llenos de miedo, como si no creyera que la pesadilla hubiera terminado. Me senté junto a Camila y tomé su mano, helada. Sus dedos delgados temblaban entre los míos. Quise decir algo para reconfortarla, pero la garganta se me cerró. Por la rendija de la puerta todavía se oían los insultos de Javier. Cada palabra era un cuchillo. Abracé a Camila con fuerza y le susurré: «No voy a dejar que esto siga, hija, te lo prometo». Pero en el fondo sabía que esa promesa no sería fácil de cumplir. Javier no era alguien que soltara las cosas fácilmente. Exactamente 30 minutos después, el timbre sonó, cortante en el silencio. Escuché los pasos pesados de Javier abriendo la puerta. El señor Ricardo entró primero, robusto, con el ceño fruncido, como si estar ahí fuera una molestia. Detrás venía la señora Teresa, su madre. Se veía más pequeña de lo que recordaba, el rostro tenso, las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. Al ver la sala destruida, las sillas volcadas, los pedazos de porcelana, el aire pesado, el señor Ricardo solo frunció más el ceño, mientras Teresa soltaba un pequeño jadeo y se cubría la boca. Abrí la puerta del cuarto y salí a enfrentarlos. Camila venía detrás, sujetando la mano de Nico. El niño se pegó a su madre, con los ojos aterrados mirando a sus abuelos. No quise dar rodeos. Señalé el patio, donde aún estaban tiradas las cosas de Camila y de Nico bajo el sol. El vestido floral, el marco de la boda, el osito. Luego señalé la marca roja en la mejilla de Camila, la clara huella de una mano. Una acusación silenciosa. Finalmente miré a Nico, el pequeño temblando, aferrado a su madre. Mi voz fue firme, cada palabra pesando como una piedra. Miren, esta es la felicidad que su hijo prometió darle a mi hija. La señora Teresa bajó la mirada, los hombros temblándole, sin atreverse a verme. Vi sus ojos enrojecidos, pero no dijo nada. El señor Ricardo fue distinto. Cruzó los brazos y habló con voz seca, como si hablara del clima. Los hombres a veces se exaltan. Las peleas de pareja pasan. Estás exagerando. Déjalos que se arreglen. Luego miró a Camila con tono de reproche. Seguramente le dijiste algo para hacerlo enojar, ¿verdad? Al oírlo, la rabia me estalló por dentro como fuego. Temblé, no de miedo, sino de indignación. Lo miré fijo y le dije con voz de acero: «Si no puedes educar a tu hijo, lo hará la ley. Voy a llamar a la policía». Él soltó una risa burlona, una sonrisa desafiante. «Si eres tan valiente, denúncialo. A ver si te creen más a ti o a un marido que diga que su esposa lo engaña o que tiene deudas». Sus palabras fueron una bofetada. Se atrevió a inventar, a calumniar a mi hija frente a mí. Quise gritarle, golpearlo,
pero supe que eso solo empeoraría todo. Entendí que hablar con esa gente era inútil. No querían ver la verdad. No querían aceptar que su hijo se había vuelto un hombre cruel. Me giré hacia Camila y le dije con voz firme: «Hija, toma lo necesario. Nos vamos a mi casa ahora». Camila asintió, la mirada vacía, pero obedeció en silencio. La ayudé a meter algo de ropa de Nico en una bolsa y tomé algunos de sus juguetes favoritos. Nico se pegó a mis piernas, sin decir palabra, observando a su madre. Le tomé la mano y la conduje hacia la puerta, pasando frente a Javier y sus padres. Él nos miró con odio, pero no se atrevió a detenernos. Antes de salir, me detuve y miré al señor Ricardo. Hablé despacio, con firmeza. «Siga confiando en su hijo. Ya verá, un día se arrepentirá». No respondió. Solo me miró con frialdad. Y la señora Teresa seguía ahí, las manos temblando, la mirada clavada en el suelo, queriendo escapar de todo. Unos días después, Camila recordó que había dejado documentos importantes del trabajo y algunos libros escolares de Nico en la vieja casa. El niño tenía un examen pronto y ella temía que le afectara no tenerlos. La vi retorcer las manos, dudando. «Mamá, creo que tengo que volver por ellos». La interrumpí enseguida. «No, hija, déjame ir a mí. No quiero que enfrentes a Javier. No quiero que pongas un pie en ese lugar que ya es una pesadilla». Me miró con gratitud y preocupación. Luego asintió y me dio la llave de repuesto. Conduje hasta la calle conocida, el corazón golpeándome fuerte. Estacioné el carro en un sitio apartado. Esperé a lo lejos hasta ver salir el auto de Javier. Siempre se iba a esa hora, seguramente a reunirse con sus amigos de apuestas o sus acreedores. Cuando estuve segura de que se había ido, bajé del coche. Apreté la llave en mi mano y respiré hondo para calmarme. La reja blanca seguía entreabierta, como si aún recordara el horror de aquel día. Entré, evitando mirar la bugambilia marchita, con sus ramas rotas aún en el suelo. Por dentro, la casa estaba fría y desordenada. Un olor a humedad mezclado con tabaco viejo me revolvió el estómago. Fui directo al cuarto de Nico. Recogí rápido sus libros y los metí en una bolsa de tela. También tomé algunos de sus juguetes favoritos, esperando alegrarle un poco el día. Al salir, pasé frente al despacho de Javier, ese cuarto que siempre mantenía cerrado, como si escondiera un secreto. Pero ese día, la puerta estaba apenas entreabierta, una rendija que parecía invitarme a entrar. Iba a seguir de largo, pero algo en el escritorio me detuvo. El maletín negro de Camila, el que usaba para sus papeles de trabajo, estaba abierto. Dudé, sintiendo una voz dentro que me decía que debía revisar. Entré despacio, procurando no hacer ruido, como temiendo despertar algo invisible. Mis ojos recorrieron el escritorio de Javier, cubierto de papeles desordenados, plumas tiradas, y entonces los vi. 2 carpetas nuevas, perfectamente alineadas en medio del caos. Tomé la primera, y el corazón empezó a latirme más rápido. Era una petición de divorcio mutuo. La abrí hasta la última página, y al ver la firma Camila López, escrita con claridad, sentí que el pecho se me apretaba, pero algo no cuadraba. La letra era rígida, sin la suavidad de la escritura de Camila. La había visto firmar cientos de veces, desde tarjetas de agradecimiento hasta contratos de trabajo. Esa no era la firma de mi hija. Con las manos, temblando, tomé la segunda carpeta. Contrato de hipoteca sobre uso de terreno y propiedades adyacentes. Como deudora, aparecía Camila. Como acreedor, una compañía financiera de la que nunca había oído hablar. La firma era idéntica a la del documento anterior, fría y falsa. Pasé unas páginas más y se me heló la sangre. Había una hoja de borrador llena de firmas repetidas de Camila López, torpes, inseguras, como de alguien practicando para imitarla. Javier había falsificado la firma de mi hija, no solo para quedarse con la custodia de Nico, sino también con la casa que ella ganó con tanto esfuerzo. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Me quedé ahí, aferrando las carpetas, sintiendo que me hervía la sangre. No solo había lastimado a Camila, planeaba robarle todo. Saqué el teléfono, con el corazón golpeando tan fuerte que creí que se rompería. Fotografié cada página de ambos documentos, en especial las firmas y la hoja de práctica. Intenté mantener la mano firme, pero con cada clic la rabia y el miedo subían más.
Si Javier aparecía en ese instante, no sabía qué podría pasar. Al terminar, coloqué todo con cuidado donde estaba. Tomé el maletín de Camila, los libros de Nico, y salí a toda prisa de la casa. Al subir al coche, respiré hondo para calmarme, con las manos aún clavadas al volante. Conduje de regreso, la mente dando vueltas por lo que acababa de descubrir. No dije nada al llegar, solo le pasé el teléfono a Camila y abrí las fotos que tomé. Ella miró la pantalla, se puso blanca, negó una y otra vez con la voz temblorosa. Yo no firmé esto. Mamá, ¿cómo pudo? No terminó la frase. Bajó la cabeza, cubriéndose la cara con las manos, el cuerpo sacudido. Me senté a su lado, la abracé, sintiendo su impotencia y su dolor, ayudándola a calmarse. Le di una hoja en blanco y una pluma. Hija, firma aquí. Se lo pedí con voz suave pero firme. Camila obedeció. Su firma, fluida y elegante, era totalmente distinta a las falsificaciones. 2 firmas, una real y otra falsa. 2 mundos opuestos. Uno con la honestidad de mi hija, el otro con la crueldad de Javier. Esa tarde, no dudé. Llamé a una vieja amiga que había trabajado en el ámbito legal y le pedí el contacto de una buena abogada de familia. Me recomendó a la señora Catherine Reeves, conocida por su agudeza y dedicación. Agendamos cita para la mañana siguiente. Al llegar a su despacho, le mostré las fotos y le conté todo. La señora Reeves revisó cada imagen, comparó las firmas verdadera y falsa. Luego nos miró y dijo con voz firme: esto es falsificación de documentos con intención de apropiarse de bienes. Con estas pruebas podemos no solo solicitar el divorcio unilateral a favor de la señora López, sino también presentar cargos penales contra él. Tras la reunión con la abogada Catherine, sentí encenderse una chispa de esperanza. De inmediato, la licenciada envió una notificación oficial a Javier pidiéndole una reunión para tratar la división de bienes y la custodia de Nico. En la carta insinuó con sutileza que teníamos pruebas comprometedoras. Pensé que sería un golpe directo, que lo haría retroceder. Me equivoqué. Esa acción fue como meter la mano en un avispero. Javier no respondió a la carta. Guardó silencio. Pero no era el silencio de alguien que se rinde. Era el silencio antes de la tormenta. A la mañana siguiente, cuando fui al mercado como siempre, doña Rosa, mi vecina, la que me sonreía y preguntaba por Nico, me miró con lástima. Luego desvió la mirada, fingió no verme y se metió deprisa a su casa. Me quedé allí, en medio del mercado, con la canasta en la mano, sintiendo como si una mano invisible me apretara el pecho. ¿Qué estaba pasando? Corrí a casa con el corazón ansioso. Apenas entré, vibró mi teléfono. Era Camila. Su voz temblaba de pánico, casi llorando. Mamá, regresa ya. Una compañera me dijo que Javier fue a mi oficina y habló con mi jefe. Sollozando, me contó que él había llorado frente a su superior, diciendo que Camila sufría depresión posparto severa, que su mente estaba inestable y que yo, su propia madre, la había instigado a abandonar el hogar. Lo dijo con voz dolida, como un marido desesperado por salvar a su familia. Sentí que me hervía la sangre. Se atrevió a mentir y difamarla justo en su trabajo, donde tanto había luchado por su carrera. Antes de calmarme, entró otra llamada, esta vez de una funcionaria de servicios sociales. Con voz fría me pidió presentarme para aclarar posibles actos de interferencia familiar y señales de separación entre madre e hijo. Dijeron que recibieron un certificado médico de Javier asegurando que Camila no estaba apta para cuidar a Nico por problemas psicológicos. Me quedé helada. Casi se me cae el teléfono. Javier había ido mucho más lejos de lo que imaginé. No solo quería la casa y la custodia, quería destruir su reputación para que todos creyeran que Camila no era una madre confiable. Esa tarde corrí a casa, donde estaban Camila y Nico. Ella estaba hecha bolita en el sofá, abrazando al niño, con los ojos hinchados de tanto llorar. El pequeño, sintiendo la tensión, garabateaba en una hoja, pero sus ojos no dejaban de vigilar a su mamá con preocupación. Me senté a su lado, buscando palabras para consolarla, cuando de pronto se abrió la puerta. Entró Javier, seguido por 2 vecinos que conocía bien. No cruzó el umbral. Se quedó en la entrada, actuando su papel a la perfección. Se secó lágrimas falsas y dijo con voz temblorosa: «Solo quiero que mi esposa y mi hijo regresen conmigo. Camila no está bien,
pero yo la cuidaré. Solo mi suegra insiste en destruir mi familia. Los vecinos me miraron con recelo y reproche. Una de ellas, Ana, me dijo con tono compasivo: «Señora, deje que arreglen sus problemas. Las peleas de pareja son normales. Meterse solo lo empeora». Quise gritar, contarles de los moretones en los brazos de Camila, de las firmas falsificadas, del miedo en los ojos de Nico, pero supe que, aunque tuviera 100 bocas, no me creerían. Javier ya me había convertido en la villana. La presión del trabajo, de los vecinos y ahora de servicios sociales hizo que Camila se derrumbara por completo. Apenas hablaba. Solo se quedaba abrazando a Nico, como temiendo que se lo arrebataran. Esa noche, Javier volvió. Le entregó a Camila un blister de pastillas, con voz suave pero helada. «Toma esto, Camila. Son vitaminas que recetó el doctor. Te van a estabilizar. Hazlo y todo volverá a como era. Si no, pensarán que sí estás enferma y se llevarán a Nico». Vi a mi hija, temblando, tomar el tranquilizante casi sin darse cuenta. Sentí mi corazón romperse. Ya no solo la hería con palabras o violencia, ahora envenenaba su mente, haciéndola dudar de sí misma. Cuando me preparaba para irme, Javier me detuvo en el patio. No gritó como antes. Su voz era hielo. «Tú tienes pruebas de firmas falsas, pero yo tengo un documento médico que dice que mi esposa no está estable. ¿A quién crees que le creerá el juez?» Se acercó a mi cara con mirada amenazante. «Si mañana no traes a Camila y a Nico aquí, presentaré una moción pidiendo custodia de emergencia. Diré que su madre tiene problemas mentales y que su abuela la secuestró. Entonces tu hija lo perderá todo». Lo miré a los ojos crueles y por primera vez me sentí en desventaja. Lo tenía todo calculado, la opinión pública y los papeles falsos. Quise resistirme, gritar que no lo dejaría ganar, pero supe que, en ese momento, no tenía la fuerza. Si realmente presentaba esa moción con mentiras y documentos falsos, Camila podía perder a Nico. El pensamiento me paralizó. Al día siguiente, me tragué las lágrimas. Empaqué con mis propias manos las cosas de Camila y de Nico y los llevé de vuelta a esa casa. Camila me miró con los ojos llenos de llanto. «Mamá, no quiero regresar». La abracé fuerte y le susurré: «Aguanta tantito, hija. Te prometo que reuniré pruebas suficientes para arrastrarlo al infierno que él mismo creó». Al volver, llamé a la abogada Catherine, temblando. «Señora Reeves, necesito un investigador privado de confianza. Javier está jugando sucio y necesito pruebas para desenmascararlo. Señora...» La señora Reeves aceptó de inmediato y prometió presentarme a alguien con experiencia. Saqué todos los ahorros que me quedaban, el dinero que guardé por años para protegerme, y contacté al investigador privado que ella recomendó. Era un hombre de mediana edad, de mirada aguda, que prometió seguir cada paso de Javier, sobre todo para descubrir el origen del falso certificado médico con el que estaba difamando a Camila. «Tranquila», me dijo con voz baja y segura. «Voy a encontrar la verdad». Asentí, aunque por dentro no dejaba de preocuparme. Mientras esperaba, traté de que todo pareciera normal. Cada día llevaba comida a la casa de Camila, un plato de tamales, un poco de caldo o una caja de fruta fresca. Le decía a Javier que era para cuidar a Nico, pero en realidad iba a comprobar que mi hija estuviera a mi inocente salvo. Cada vez que cruzaba esa puerta, el corazón me dolía. La bugambilia del porche ya solo tenía unas ramas secas, igual que el espíritu de Camila, desgastado y golpeado. Le di a escondidas un teléfono de repuesto. Lo escondí bien en su blusa y le dije: «Guárdalo para llamarme si lo necesitas. No dejes que lo vea». Camila asintió, con los ojos agradecidos pero aún llenos de miedo. Una semana después, el detective me llamó. «Señora López, tengo lo que necesita», dijo confiado. Lo vi en una pequeña cafetería en las afueras, donde nadie nos prestaba atención. Me entregó una memoria USB negra y me explicó: «Este video fue grabado a distancia. No es perfecto, pero se ve lo suficiente». Apreté el dispositivo como si fuera una bala de plata. Al llegar a casa, lo conecté al computador, el corazón latiendo con fuerza. El video estaba algo borroso, pero se veía claro. Javier estaba en el estacionamiento detrás de una clínica privada, entregando un sobre grueso a un hombre con bata blanca, desgastada. El hombre asintió y le dio a Javier un fajo de documentos con un sello rojo. El detective también me contó que ese hombre había sido médico,
pero le habían revocado la licencia hacía 2 años por vender certificados falsos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Esa era la prueba que necesitaba, la prueba para desenmascarar las mentiras de Javier. A la mañana siguiente, llevé la USB y las fotos de las firmas falsificadas a la estación de policía. El oficial que tomó mi declaración me escuchó con atención y anotó todo. «Con esta evidencia abriremos una investigación de inmediato, señora López», me dijo. Asentí, aliviada, como si me quitaran un peso del alma. Pensé que con un poco más de tiempo, Javier pagaría por todo. Esa noche conduje hacia la casa de Camila como siempre, con una caja de flan que a Nico le encanta. Me sentía un poco más ligera, creyendo que todo estaba por terminar. Pero al acercarme a la reja, escuché un estruendo adentro, como si algo pesado hubiera caído. Luego, la voz furiosa de Javier gritando: «¿Te atreviste a denunciarme? ¿Quieres que te destruya? ¿Eso quieres?». Su voz sonaba como la de una bestia. Se me heló el corazón. Corrí hacia adentro, y lo que vi me dejó sin aire. La mesa de cristal del comedor estaba volcada, hecha pedazos en el piso. Camila abrazaba a Nico, acurrucada en una esquina, tratando de cubrirlo con su cuerpo. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos de terror. Al verme, Javier se enfureció aún más. Tiró todo lo que había sobre la mesa de centro. Vasos, portarretratos, un florero, todo estalló a sus pies. «¿Tú también?», gritó señalándome. «¿Crees que puedes destruir mi familia?». Nico, paralizado por el miedo, se soltó de los brazos de su madre y corrió hacia su padre, abrazándose a sus piernas, llorando desesperado. «Papá, por favor, no lastimes a mamá». La voz del niño temblaba, suplicando lo imposible. Pero Javier, ciego de rabia, ni siquiera lo miró. Le dio una fuerte patada para apartarlo, como si fuera un estorbo. El empujón hizo que Nico perdiera el equilibrio y cayera hacia atrás. Su cabeza golpeó el borde afilado de la mesa rota, y el sonido seco del impacto me arrancó el aliento. Un segundo de silencio helado llenó la casa. Luego vi la herida en la sien de Nico, y la sangre empezó a correr despacio, goteando en el suelo. Grité, un grito que me desgarró la garganta, como si todo el dolor saliera de golpe. Corrí hacia él sin pensar, sin miedo, y con todas mis fuerzas le di una bofetada a Javier. El sonido retumbó como una explosión, haciéndolo tambalear. No lo miré más. Tomé a Nico en mis brazos. El niño se desvanecía, los ojos cerrados, la carita pálida. «Nico, soy yo, tu abuela. Despierta, por favor». Lo llamé con la voz quebrada por el pánico. Salí corriendo a la calle, gritando por una ambulancia. Camila venía detrás de mí, llorando, mientras yo sostenía al niño entre mis brazos. Los vecinos comenzaron a salir, mirándonos con una mezcla de curiosidad y preocupación. No me importó, solo quería salvar a mi nieto. Cuando llegó la ambulancia, los paramédicos lo subieron rápido en una camilla. Tomé la mano de Camila y subimos con él. Antes de que se cerrara la puerta, miré directo a Javier. Estaba ahí, paralizado, con la mirada vacía, como si ni él creyera lo que acababa de hacer. Con voz fría, le dije con claridad: «Te veré en el juzgado». Esa noche, mientras Nico estaba en el hospital, Camila y yo nos quedamos en sillas duras del pasillo frío. El olor a desinfectante me ahogaba. Camila estaba encogida, abrazándose a sí misma, los ojos hinchados fijos en la puerta de urgencias. El médico salió y nos informó que Nico solo tenía una leve conmoción y necesitaba 3 puntos, pero que estaba fuera de peligro. El niño debía quedarse en observación unos días. Suspiré aliviada, pero al mirar a Camila, supe que no sentía paz. Sus ojos seguían llenos de miedo, como esperando otra tormenta. En el hospital llamé a la abogada Catherine y a la policía para dar mi declaración sobre lo ocurrido. Tomé la mano de Camila y le susurré: «No voy a dejar que se salga con la suya, hija. Nunca». Los días siguientes los viví entre el sueño y la vigilia, preparando el juicio. Cada noche revisaba las fotos de las firmas falsas, el video del detective y las notas de Catherine. Pensé que con esas pruebas Javier no podría negar su culpa, pero en el fondo tenía miedo. Era un hombre astuto y sabía que no se rendiría fácil. Llegó el día del juicio. El ambiente en la sala era pesado y solemne. Me senté junto a Camila, sosteniendo su mano fría. Ella llevaba una blusa azul clara, intentando parecer tranquila, pero podía sentir el temblor en sus dedos. Al otro lado, Javier apareció con traje impecable,
bien afeitado, más como un empresario preocupado que como un hombre que había destruido a su familia. Se sentó junto a su abogado, murmurando con una mirada fría, confiada. Detrás de él estaban Ricardo y Teresa, sus padres, en silencio. Ricardo nos miraba con desprecio, como si yo hubiera arruinado a su familia. Teresa mantenía la cabeza baja, evitando mi mirada, con las manos apretadas. La abogada Catherine comenzó con firmeza implacable. Presentó las fotos de las firmas falsificadas en los papeles de divorcio y de la hipoteca, señalando cada detalle sospechoso en la escritura. Esto constituye un acto intencional de fraude con el fin de apropiarse de los bienes de mi clienta, dijo con voz firme que resonó en la sala. Miré a Javier y lo vi esbozar una sonrisa leve, sin mostrar preocupación. Su abogado se levantó, hablando con calma. Mi cliente actuó solo por el bienestar de su familia. La señora López, en un estado emocional inestable, le dio su consentimiento verbal para firmar en su nombre. Él solo buscaba asumir su responsabilidad. Apreté la mano de Camila, sintiendo que la sangre me hervía. ¿Consentimiento verbal? ¿Inestable emocionalmente? ¿Cómo se atrevía a convertir a mi hija en una mujer débil, incapaz de decidir por su vida? Quise gritar, pero Catherine me indicó que me calmara. Continuó y mostró el video del detective, donde se veía a Javier entregando un sobre con dinero a un falso médico sin licencia a cambio del certificado. Esto es una prueba clara de fraude premeditado, declaró con firmeza. El equipo de Javier no se inmutó. Su abogado admitió que su cliente había sido ingenuo, pero dijo que lo hizo por preocupación sincera por la salud de su esposa. Lo pintaron como un esposo confundido, engañado por un falso doctor. Miré a Camila, mordía su labio, conteniendo las lágrimas. Sabía lo que pensaba, todo su dolor, sus noches de llanto, las amenazas, ahora convertidas en una historia completamente distinta. Cuando Catherine mencionó el incidente donde Nico resultó herido, pensé que sería el golpe final. Describió con detalle cómo Javier provocó la caída del niño, golpeándose la cabeza con la mesa, pero el abogado de Javier objetó enseguida, llamándolo un lamentable accidente en medio de una discusión familiar. Dijeron que Nico debió meterse sin querer entre sus padres mientras discutían y que cayó solo. No hay testigos objetivos más que la señora López y la señorita Camila, dijo el abogado con sorna. Sus declaraciones son claramente subjetivas. No aguanté más. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Como último recurso, levanté la manga de Camila y dejé ver los moretones, ya amarillos y verdosos, en su brazo delgado. Me puse de pie, la voz temblorosa, pero cada vez más fuerte. Su señoría, esto no es un accidente. Esto es lo que él le hizo a mi hija. La sala quedó en silencio. Todas las miradas fueron hacia Camila, pero el juez golpeó el mazo. Su voz fría cortó el aire. Esos moretones no tienen reporte médico del momento. El tribunal no puede admitirlos como prueba válida de violencia. Me desplomé en el asiento, sintiendo que el piso se abría. Miré a Javier y vi una sonrisa torcida en sus labios. Pensó que saldría impune, pagando una multa menor por falsificación y que la violencia se borraría. La custodia de Nico y la casa aún podían disputarse. Camila me apretó la mano, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Quise abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero no pude. Las palabras del juez sonaban rítmicas, como golpes que enterraban la esperanza. Con la evidencia actual, el tribunal considera insuficiente concluir la existencia de violencia intencional. En ese instante sentí que la justicia nos daba la espalda. Olvidé que, para condenar a alguien como Javier, se necesitan pruebas frías, irrefutables, no solo heridas invisibles del alma. Justo cuando el juez carraspeó, listo para dictar el fallo final, un chirrido de silla rasgó el silencio. Todas las miradas se voltearon. Teresa, la madre de Javier, se puso de pie lentamente. Tenía el rostro empapado en llanto. Sus manos apretaban el bolso hasta poner los nudillos blancos. La miré, sorprendida, con el corazón latiéndome fuerte. Teresa, siempre callada, siempre con la cabeza baja ante su esposo y su hijo, estaba ahí, con los hombros temblando, pero la mirada firme. Ricardo, a su lado, tiró de su manga y le siseó entre dientes. «¿Qué haces, Teresa? Siéntate ahora».
Su voz venía llena de rabia, queriendo doblegarla, pero Teresa, con un gesto pequeño y decidido, soltó su brazo. Ese gesto me dejó atónita. Jamás la había visto rebelarse, nunca enfrentar a Ricardo. Miró directo al juez y con voz trémula pero clara, cada palabra tallada desde el corazón, dijo: «Su señoría, tengo pruebas». La sala murmuró. Unos susurraron. Las miradas curiosas se clavaron en ella. El juez frunció el ceño y le indicó que se acercara. Teresa avanzó con pasos vacilantes, como si cada paso costara. Mientras caminaba, habló, la voz quebrándose. «Conozco a mi hijo. Es igual que su padre. Hace unas semanas, cuando fui a cuidar a Nico, el niño me dijo que vio a su papá empujar a su mamá. Yo lo desestimé. Le dije que no dijera tonterías, pero el miedo en sus ojos me persiguió día tras día. Me dolió el alma al oír que Nico, mi niño, había intentado decir la verdad, y su propia abuela no le creyó. Miré a Camila y la vi apretar los labios, con los ojos brillando. Teresa se detuvo frente al estrado, abrió el bolso con manos temblorosas y sacó una USB negra. Se la entregó al oficial, con voz baja pero firme. Compré una cámara oculta. La metí en un oso viejo de la repisa de la sala. Solo quería saber la verdad, y lo vi todo. El corazón me golpeaba mientras conectaban la USB. La pantalla grande se encendió y la sala quedó muda. Apareció el primer video, Javier en la sala, lanzando un fajo de papeles a la cara de Camila y gritándole: «¡Firma! ¡Inútil! Si no, no me culpes». Su voz era dura, amenazante. Camila se encogía, intentaba esquivarlo, y él no paraba. El segundo clip me cortó el aliento. Javier tomándola del cabello, forzándole la cabeza contra la mesa, el rostro deformado por la ira. En el video se oía el llanto de Nico, bajito pero desgarrador. «Papá, no lastimes a mamá». El tercer clip, con audio nítido, apuñaló las mentiras previas. «¿Crees que tu madre te va a salvar? Haré que toda tu familia viva peor que los muertos». Cada escena, cada palabra, era prueba irrefutable. Ya no era un accidente, ya no era preocupación sincera, era una amenaza, sistemática y cruel. Miré a Javier. Se quedó helado en la silla, la cara tan pálida como el papel. Ya no sonreía. Su mirada, en pánico, saltaba de su madre a mí, buscando una salida imposible. Ricardo se puso de pie, le apuntó a su esposa y gritó: «¡Maldita traidora!». Su voz venía llena de furia, pero los alguaciles se acercaron de inmediato y le ordenaron guardar el orden y sentarse. Teresa no lo miró. Permaneció ahí, con las manos temblorosas aferradas al bolso. Entre lágrimas, en su mirada vi no solo dolor, sino alivio, como quien por fin se quita un peso de años. El juez golpeó el mazo con fuerza. Su voz sonó firme, sin una duda. Con base en la nueva evidencia, este tribunal encuentra culpable al acusado Javier de violencia doméstica, agresión, falsificación de documentos y fraude. Hizo una pausa, lo miró de frente y continuó. Se aprueba de inmediato la solicitud de divorcio de la señora López. Se le otorga la custodia completa del menor, Nico, y la propiedad total de la casa. Sentí que el mundo se movía despacio. Camila me apretó la mano con fuerza, lágrimas corriéndole por el rostro, pero ahora eran de alivio. 2 agentes se acercaron y esposaron a Javier ahí mismo. Mientras se lo llevaban, miró a su madre y luego a mí, con mezcla de odio y desesperación. Ya no lo miré. Me volteé hacia Teresa, que lloraba en silencio, los hombros pequeños temblando como una hoja. En ese instante entendí que no solo había salvado a mi hija y a mi nieto, también intentaba salvarse a sí misma. Unas semanas después del juicio, Camila y Nico se mudaron a mi casita en las afueras. La risa de Nico, aún tímida, empezó a llenar la casa y devolverle el calor. Hice todo por crearles un espacio seguro. Cociné los platillos favoritos de Camila. Jugué con Nico, pero sabía que las heridas del alma toman tiempo. De noche, cuando todos dormían, a veces oía a Camila sollozar en su cuarto. Otras, Nico despertaba asustado, gritando por su mamá, los ojos abiertos por el miedo. Cambiamos todas las cerraduras de la casa de Camila y contratamos a alguien para limpiar el desastre que dejó Javier. La bugambilia del porche empezó a florecer otra vez, pero Camila aún no estaba lista para volver. «Mamá, no puedo todavía», me dijo en un susurro.
Cada rincón me lo recuerda. Asentí sin presionarla. Sabía que, aunque en papel la casa ya era suya, seguía cargada de fantasmas. Solo deseaba que un día pudiera sentirse segura en su propio hogar. Una tarde de fin de semana, mientras en el porche ayudaba a Nico a colorear un dibujo de superhéroes, sonó el timbre. Me levanté, me limpié las manos en el mandil, pensando que quizá era doña Rosa con fruta, pero al abrir me quedé inmóvil. Era Teresa, la madre de Javier. Parecía haber envejecido 10 años, los ojos rojos, hinchados, el rostro más demacrado que nunca. Traía en las manos una caja de pan dulce y un robot nuevo, de esos que Nico siempre quiso. Me miró, la voz temblorosa, casi con miedo a ser rechazada. Solo quería saber cómo está Nico. Si es mal momento, me voy. Miré a la mujer frente a mí, la misma que tuvo el valor de presentarse en el juzgado con la evidencia que salvó a mi familia. En su mirada vi remordimiento, pero también una sinceridad imposible de negar. Di un paso atrás, abrí la puerta de par en par y le dije suave: «Por favor, pase, señora Teresa». Entró despacio, apretando la caja de pan como si fuera lo único que la sostenía. Preparé 2 tazas de té y la invité a sentarse en la sala. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Camila salió de su cuarto. Al ver a la señora Teresa se detuvo, sorprendida, pero luego asintió y sonrió leve. Teresa le entregó el robot a Nico, hablándole con dulzura. «Esto es para ti, Nico. Sé que te gustan los robots». El niño lo tomó tímido, miró a su mamá pidiendo permiso y luego se fue a un rincón a jugar en silencio con su juguete nuevo. Nos sentamos y aunque al principio el ambiente fue algo tenso, Teresa habló primero, con la voz cargada de culpa. «Señora López, Camila, lo siento, lamento todo lo que Javier les hizo». Hizo una pausa, respiró hondo, como juntando el último valor que le quedaba. «Mi esposo, Ricardo, me dañó por 30 años». Me quedé helada, con la taza temblándome en las manos. Teresa me contó, con la voz quebrada, que cada vez que Ricardo perdía dinero en apuestas o bebía de más, descargaba su furia en ella. Los golpes siempre detrás de una puerta cerrada, donde nadie pudiera ver. Javier, desde niño, presenció cómo su padre usaba los puños para resolverlo todo. Él aprendió de su padre, dijo, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Vi cómo Javier cambiaba, cómo empezaba a volverse como Ricardo, pero no tuve el valor de afrontarlo. Temía que, al admitirlo, aceptaría también que fallé como madre. Tomó mis manos. Estaban heladas, pero firmes. Primero callé por vergüenza, luego callé por mis hijos, por eso que llaman honor de la familia. Me convencí de que, si aguantaba, todo mejoraría. Pero cuando vi a Camila, cuando vi los moretones en sus brazos, idénticos a los que yo tuve, entendí que estaba equivocada. Mi silencio no protegía a nadie, solo alimentaba a otro monstruo. Se volvió hacia Camila, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Fuiste tú quien me dio valor. Verte pelear, aunque con miedo, aunque con dolor. Entendí que no podía seguir viviendo en ese infierno. Si seguía callando, Nico crecería para ser otro Javier, o peor, otro Ricardo». Hizo una pausa. La voz se le rompió. Después del juicio, empaqué mis cosas y me fui de casa. «Estoy solicitando el divorcio de Ricardo. No quiero vivir un día más con miedo». La miré, sintiendo que el corazón se me ablandaba. La mujer frente a mí ya no era solo la madre de quien hizo daño, sino una madre, una esposa que sufrió demasiado y ahora buscaba enmendar. Le tomé las manos y las apreté, con la voz quebrada. «Usted no solo salvó a mi hija, señora Teresa, también salvó a su nieto y a usted misma». Camila se fue acercando despacio y se sentó junto a Teresa. No dijo nada, solo le puso la mano en el hombro y luego la abrazó. Nos quedamos las 3 mujeres, 3 generaciones, 3 historias de dolor. Permanecimos ahí, abrazadas, compartiendo el mismo entendimiento silencioso. Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero esta vez no eran de dolor, eran de liberación, de esperanza. Han pasado 6 meses desde que se llevaron a Javier esposado. La vida de mi hija y la mía empezaron a encontrar su rumbo, como un barquito que por fin halla puerto en calma tras la tormenta. Mi casa, que antes solo conocía el silencio de una mujer mayor, ahora se llena con la risa de Nico y las pláticas de Camila. Ella volvió a su trabajo.
ese lugar donde temió que Javier arruinara su nombre, pero pasó lo contrario. Con esfuerzo y talento, no solo conservó su puesto, la ascendieron a jefa de proyecto. La veo distinta. Ya no es la mujer tímida y asustada de antes. Ahora habla con seguridad, con un brillo en los ojos cada vez que me cuenta sus planes. Mamá, quiero construir un futuro. Hermoso para Nico, me dijo una noche en la cena. Le sonreí y le acaricié el cabello, llena de orgullo. Nico también recuperó su sonrisa luminosa. La cicatriz pequeña en la sien, recuerdo de aquel día terrible, se ha ido borrando, dejando apenas una línea tenue bajo su cabello oscuro. Ya no se despierta en sobresalto por las noches, aunque a veces lo veo abrazar fuerte su osito cuando oye ruidos extraños. Yo me siento a su lado y le cuento historias de superhéroes. Se ríe y me pregunta, «Abuela, ¿eres superhéroe porque nos salvaste a mamá y a mí?» En esos momentos solo lo abrazo y le susurro, «No soy superhéroe, mi amor, pero siempre voy a estar contigo». Camila decidió no vender la casa, aunque le propuse empezar de cero. «Esa casa es nuestra, mamá», me dijo firme. «¿Por qué tendríamos que irnos por lo que él hizo?» Entendí su decisión y juntas empezamos a renovarla. Pintamos las paredes de amarillo cálido, reemplazando el verde menta deslavado. Limpiamos vidrios rotos, tiramos las fotos de boda y colgamos dibujos de Nico. Poco a poco, la casa volvió a respirar. A veces me llegan noticias de Javier por exvecinos. Salió antes por buena conducta, pero su vida se volvió un infierno. Sin trabajo, sin hogar, volvió a vivir con Ricardo en la vieja casa. Padre e hijo se hundieron en alcohol y apuestas, ahogándose en deudas. Me contaron que los acreedores los visitan seguido, que les tiran pintura roja en las paredes y escriben amenazas con tiza. Viven escondidos, temiendo a todo el mundo, como fantasmas del infierno que ellos mismos crearon. No siento satisfacción, solo una tristeza leve, no por Javier, sino por todo lo que él mismo destruyó. Teresa, o como ahora le decimos con cariño, Mamá Teresa, se volvió parte esencial de nuestra familia. Tras el juicio, terminó su divorcio con Ricardo, recibió una parte de los bienes y compró un departamentito cerca de mi casa. Viene casi todas las tardes, ayuda a Camila a recoger a Nico de la escuela o trae una charola de galletas. Nico la adora y presume con sus amigos que tiene 2 abuelas increíbles. Camila la llama Mamá Teresa y la trata como a una segunda madre, con un cariño y respeto que no le vi tener por nadie más que por mí. Teresa y yo nos hicimos confidentes. Cocinamos juntas, compartimos recetas antiguas y cuidamos el jardincito detrás de mi casa. Una vez, arrancando hierbas, me miró sonriendo. «Señora López, nunca pensé tener una amiga a esta edad». Reí y le respondí, «Señora Teresa, yo tampoco. Pensé encontrar a alguien que me entendiera así». Esos momentos, simples, fueron el remedio que ambas necesitábamos. Un domingo hermoso, estaba en el balcón con una taza de té caliente mientras los primeros rayos se filtraban entre las hojas. Abajo, Camila y Teresa cuidaban la bugambilia del frente. La misma planta que pisotearon aquel día terrible ahora había vuelto a la vida. Cortaban ramas secas, amarraban brotes nuevos que trepaban alto, con la delicadeza de quien cuida algo sagrado. En la enredadera que antes lucía marchita, empezaban a abrirse botones rosas y morados, brillando como llamitas en la luz de la mañana. Miré a esas 2 mujeres, una que dio la vida al hombre que tanto daño causó y otra que fue su víctima. Juntas atravesaron el infierno, soportando un dolor inimaginable, y ahora estaban ahí, lado a lado, cultivando vida desde las cenizas. Camila alzó la vista, me vio en el balcón y sonrió. «Mamá, baja a ver, están hermosas». Teresa también levantó la mirada, con una sonrisa buena en los labios. «Linda, si no bajas, te planto yo solita todo el jardín», bromeó. Dejé la taza, bajé al patio, con el corazón más ligero que en mucho tiempo. Al ver la bugambilia florecida, supe que el futuro de Camila y de Nico, como esas flores, solo podía ser brillante y lleno de vida. En esta vida hay heridas invisibles que dejan huellas más profundas que cualquier cuchillo. Después de todo, entendí que el silencio de una madre puede ser justo lo que permite que el mal crezca en la oscuridad. Si no me hubiera puesto de pie, si Teresa no hubiera encontrado el valor de enfrentar la verdad,
La violencia, la mentira y el miedo se habrían repetido de esposo a hijo y de hijo a nieto. Quiero que todos, sobre todo las mujeres, recuerden esto. El valor no es ausencia de miedo, es actuar aunque estés temblando. La justicia puede ser lenta, pero no calla para siempre. Y a veces, la verdadera liberación no está en castigar al culpable, sino en atreverte a perdonarte por haber soportado tanto tiempo. La historia que acaban de escuchar tiene nombres y lugares cambiados para proteger identidades. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de su propia casa? De verdad me pregunto, si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? ¿Elegirían callar para guardar la paz o enfrentar todo para recuperar su voz? Quiero saber su opinión, porque cada historia puede ser una vela que alumbre el camino de alguien más. Dios siempre bendice y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, les dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que los sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta este momento.